Vamos a ver en las grietas, en la institución periodística, las mismas grietas que denunciábamos del Estado ausente en los años 90. Solo que ahora tendremos que tener el valor para enfrentar también el enorme círculo concéntrico de poder que representan las corporaciones mediáticas. Cintia, en estos días... vos acá guiándome, capaz que si no se entiende, si no entienden lo que decimos. Después igualmente la dinámica que pensamos es, ahí está Brenda por ahí atrás con unos papelitos, acá adelante, va a estar repartiendo unos papelitos para hacer algunas preguntas, algunas consultas, y después sobre el final una o dos preguntas de ustedes directamente que le puedan hacer a Cintia. Después igualmente Cintia va a bajar y pueden seguir, la charla va a seguir con muchos compañeros. Así que, yo hablo poquito igual así. Sí. En esto también podemos pensar el rol de los medios públicos, porque los medios públicos son los que están habitualmente acusados de ser, son los militantes, los periodistas militantes K que están en los medios públicos, que pagamos con el dinero de todos, los que están llevando adelante esa campaña para que el kirchnerismo se quede con todo. Claro, con nuestra plata se podría comprar gasas en los hospitales, ¿no? Sería como el eslogan. A mí me parece interesantísimo el debate sobre los medios públicos, porque plantea otros paradigmas de comunicación. Salir de la lógica del mercado dominante es afrontar el desafío de ejercer de otra manera la comunicación. Todos los medios son públicos, en realidad. Hablar de medios públicos como aquellos solo de gestión estatal es parte del discurso dominante, me parece. Todos los medios son públicos, solo que algunos son de gestión privada y otros son de gestión estatal. Y los medios privados, digamos, insisto que sobrevuela la cuestión del poder, porque aún con, por ejemplo, ¿no? Aún con el cumplimiento, si algún día la Corte Suprema vota a favor de la ley de medios, ojalá que así sea, y la ley de medios entra en su plena vigencia y se logra desconcentrar el centro económico del Grupo Clarín, el Grupo Clarín va a seguir siendo el grupo mediático más grande de la Argentina. Y a mí me parece que está bien que así sea. ¿A qué plantean los medios públicos? Plantean paradigmas de comunicación que estén por fuera de la lógica estricta del mercado. Plantean una comunicación popular pero no neutral, un ejercicio de la ideología. Yo lo charlaba en el programa que conduzco a la mañana en Radio Nacional, que es un medio público, o sea, yo conduzco la mañana de la radio pública, y también me parece que era válido hacerse cargo del pedido de los políticos de la oposición de que la radio pública esté en todas las voces, y me parece perfecto. Yo trato cada día de hablar con un referente de la oposición, aún con el enojo de algún oyente que dice no, porque ellos tienen, ellos nosotros, bueno. Pero me parece que lo que plantean los medios públicos es eso, la pluralidad, para que sin la dependencia de la torta publicitaria y de las mediciones del IVOPE, y sería otra cuestión hablar de cómo mide la medidora del IVOPE, los periodistas que trabajamos en los medios públicos o de gestión estatal, podamos ejercer la comunicación dentro de los márgenes de otro paradigma comunicacional. Y aquí entra que por primera vez estamos hablando de esto, que podemos hablarlo desde la centralidad, que ya no que no lo estamos hablando desde la periferia de las radios truchas, como se las llamaba, o de los canales de televisión truchos, o de los medios empobrecidos, periféricos. Todo el concepto de radio trucha no existe más. Hoy podemos decir que se engloba dentro de la comunicación comunitaria. Porque justamente pensar en un paradigma de lo público implica pensar en que la comunicación es un derecho de doble vía,
el derecho de cada uno a recibir información fidedigna y el derecho a que exista una plataforma de pluralidad para poder emitir esa información. Lo que sucede es que estamos acostumbrados y naturalizamos el dominio. Es impresionante. Pero si nos ponemos a pensar, vamos a encontrar con que desde mucho antes del debate de la ley de medios, estos planteos estaban acotados a las aulas de las cátedras de comunicación que lo planteaban. Y estábamos naturalizando un discurso dominante de un medio de comunicación que tenía un dominio absoluto del mercado comunicacional. Hay un ejemplo, y con esto cierro si querés repreguntamos, en 2008, en medio del lockout patronal por el campo, y con toda esa confrontación de tensión de poder y los problemas comunicacionales del propio gobierno con respecto a las retenciones de las exportaciones, mientras esto pasaba y en las aulas se discutía la ley de medios y todavía no estaba voceada a viva voz en las calles, un gerente de Canal 13 se reúne con Mañeto y le propone distribuir e igualar la señal, los noticieros de TN, de la señal Todo Noticias, a todos los noticieros de los cables locales de las 237 señales que tienen en todo el país. Y así nació el Plan Somos, que es una unificación del mensaje de TN reproducido en los noticieros locales de todos los cables del país. Creo que son más de 237 señales, pero por lo menos son 237. Ese mensaje, ese plan Somos, que recorre Somos Córdoba, Somos La Plata, Somos, y así, no sé si hay uno acá, Gualeguaychú. Somos Gualeguaychú. Bueno, ustedes, cada uno da testimonio de lo que estoy diciendo. Sirvió para oponerse a la ley de medios, para seguir ejerciendo dominio comunicacional, para manejar el poderío político local, porque seguramente habrán los políticos locales habrán sido referenciados en el micromundo de la campaña política local y hay extensas referencias de que sin el consenso con el Grupo Clarín no se puede ejercer política. Hasta hace 15 años cualquier político que tuviera alguna pretensión electoral no podía ejercerla si no tenía el apoyo del Grupo Clarín. Y eso se distribuyó a lo largo y a lo ancho de todo el país. Una misma idea, reproducida por 237 señales de cable, por todas las repetidoras de Radio Mitre, por los canales, amigos y canales que fortalecen el discurso, por el diario Clarín, por La Voz del Interior, por la sociedad con el diario La Nación. Eso rompía y anulaba, y nosotros lo tomábamos como natural. Nadie se escandalizaba por el Plan Somos. Eso es lo que viene a cortar el paradigma comunicacional de la comunicación pública. Eso es lo que viene a deconstruir 678, aún con todas sus falencias como programa televisivo, que a veces puede resultarnos aburrido o repetitivo o lo que fuera. Ese es el argumento que esgrime Víctor Hugo en su programa y porque el que ha sido profundamente atacado. Eso es lo que tratamos de transmitir, no la verdad, sino la posibilidad de debatir sobre la pluralidad de la palabra, sobre el derecho de un gobierno a contar comunicacionalmente lo que quiera contar y tener los medios para hacerlo, y ejercerlo verídicamente, sin falacia y profesionalmente. Eso es lo que viene a hacer repensar la comunicación sobre lo popular y lo público. Pensando en el derecho que todos los ciudadanos tenemos a ser informados fidedignamente, me parece muy peligroso que se haya naturalizado en esta pelea gobierno-Clarín, por simplificar, que todas las mentiras que diariamente los medios hegemónicos explayan en sus páginas y en sus minutos de canales de televisión, muchos de nosotros, digamos, habitualmente, esto entra dentro del marco de la pelea Clarín-Gobierno. O sea, estamos aceptando naturalmente y naturalizando las mentiras de un grupo mediático, económico, porque tiene una disputa política. Y el derecho a la información
se viola permanentemente. Ya no más, ¿no? Digamos, tendría que ser el lema. Y me parece que la responsabilidad para que eso deje de pasar, para que los discursos queden revelados lejos de su hipocresía y con la certeza de que somos ideológicos y que somos políticos, que somos hechos políticos, seres políticos, contextualizados políticamente, quiero decir, es que nosotros, la sociedad, los que queremos esta mirada sobre la comunicación popular y de la palabra, tenemos que no convertir en letra muerta la ley de medios. Me parece que pasa por ahí. Me quedó colgado, y tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, el tema del periodismo militante versus el periodismo independiente. Y justamente estaba reflexionando sobre esto porque ayer fue 7, yo me quedo en la tecnología, ayer fue el Día del Periodista. Y el Día del Periodista es ni más ni menos que el recordatorio del nacimiento de la Gaceta de Buenos Aires, fundada por Mariano Moreno. Digamos que si fue alguien comprometido y militante con su tiempo, bueno, discutamos entonces por qué en la Argentina se celebra el Día del Periodista, o la valoración de Rodolfo Walsh. Entonces, ¿cuál es el planteo de peyorativizar, sería, o supongamos, ¿cuál es el problema de cuestionar la militancia o la independencia? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿independientes de qué? O sea, cuando el periodismo independiente se plantea independiente, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la independencia que plantea? Porque todo esto que decís, estamos hablando del poder político, de un medio que es opositor en la sombra. Bueno, todo eso marca la pauta publicitaria, todo eso marca una dependencia. El punto es sincerarnos y decir desde dónde estamos hablando. Si alguien me pregunta a mí si yo soy una militante, yo no soy una militante partidaria, tal vez por propia incapacidad. Ahora sí me considero una militante de los derechos humanos, una militante de muchas cuestiones de género, una militante de la palabra. Bueno, me parece que uno ejerce el periodismo. Claramente, si me postulo una periodista que ejerce el periodismo con ideología, sin objetividad, porque la objetividad no existe, no neutral, pero muy profesional. Porque una cosa es que la objetividad no existe y otra cosa es que nosotros no nos ciñamos a los hechos tal como suceden. Y me parece que ahí es donde está el eje del dominio y del poder comunicacional de los medios hegemónicos, en hacernos creer que eso está bien, digamos, que la asepsia es cierta. Hoy escuchaba a Liberty decirse, pregonan virginidad, ¿no? Como una manera de decir, no, yo estoy limpio, yo soy objetivo, yo soy neutral, yo no estoy ni de un lado ni del otro. Bueno, esa gente está realmente mintiendo. Uno puede decir, objetivamente no es posible. O sea, no es posible. Ayer vino Ignacio Ramonet, el ex director de Le Monde Diplomatique, un experto en análisis de medios, y la primera frase que dijo en el piso de la televisión pública, Ramonet, es: el periodismo objetivo no existe. Ningún analista serio de los medios va a plantear objetividad del periodismo. En todo caso, lo que sí debe hacer, más allá de la militancia, la pertenencia, la ideología, la postura política y lo que uno piense del mundo, es criterio, honestidad intelectual y buena fe. Todo esto que se está dando en la Argentina también se da en un marco de procesos en América Latina, de vientos de cambio que desde por lo menos hace 10, 12 años en algún momento parecía lucharse contra los molinos de viento, pero no es así. Se ha podido mellar bastante el poder y ya no está ese poder en 3 o 4 oficinas de gerentes que muchas veces ocupan ministerios de las naciones, sino que pasa a la calle con movilizaciones, y que hasta la oposición ha tenido que empezar a tomar cartas en el asunto, y hay una movilización bastante importante en toda Latinoamérica. ¿Cómo ves el proceso latinoamericano? Vos pudiste entrevistar a Correa hace 2 o 3 meses, estuviste en las elecciones presidenciales, las últimas que ganó Chávez antes de su fallecimiento, antes de su muerte. ¿Cómo ves el proceso
de América Latina, también respecto a los medios de comunicación, que fue parte de lo que Ramonet también estuvo disertando en el encuentro de televisoras públicas de América Latina. Buenas y malas, ¿no? Lo positivo es que hay que los pueblos han entendido que a través del voto popular y los representantes de los gobiernos populares que dominan la región, sus problemas y sus cotidianeidades mejoran. Y la acechanza de los medios de comunicación que se han convertido en partidos, en realidad no sé si se han convertido o están visibilizados como el real poder político opositor a todos estos gobiernos populares. Nosotros, el 25 de mayo se plantea que esta es una década ganada, ¿no? Me parece que esto también sirve para las regiones, para la región, perdón. Tal vez sea una década ganada, o podemos decir que es una década recuperada que va a estar ganada cuando pueda ser sostenida. Pero como fuere, es una buena década para toda Latinoamérica. Ahora, no ha sido una década perdida por las corporaciones. El poder que detengan es muy fuerte. Lo dice cada vez que puede Rafael Correa, lo planteó Hugo Chávez en las últimas elecciones. A Lugo lo volteó la complicidad de los medios y un golpe de Estado destituyente cuando dice, bueno, pero qué barbaridad, es para tanto, los medios ejercen un poder desestabilizador, no hacen falta más que mirar a Paraguay para ver que sí hay un poder representado por las corporaciones mediáticas que puede ser desestabilizador. Esto también pareciera que es un planteo que uno puede hacer dentro de un grupo afín a esta mirada comunicacional. Hace un tiempo me invitan al programa de Luis Novarecio, que fue coequiper de Mariano Grondona durante mucho tiempo, también está a la mañana en la red, creo, sí, en la red. Es un tipo de derecha inteligente, y entonces en América 24 tiene un programa de televisión y estaba sentado Yoma en una esquina, Redrado en otra mesa y una mesa de periodistas. Entonces, esto es lo que yo le decía al principio de la charla, el eslogan del televisor decía, hay un clima no era crispación ni inestabilidad, de intolerancia, hay clima de intolerancia. Y esa es la pregunta que hace Novarecio. Y la respuesta que yo les doy, no. Lo que hay es una intención destituyente por parte de las corporaciones mediáticas. Esto que puede sonar entre nosotros más o menos disruptible y en todo caso puede ser repreguntado, pero no desechado, cayó en ese programa con Redrado y Yoma y un editor de perfil como una bomba dentro del estudio. Y se sorprendió, me parece para tanto. Pero bueno, miremos qué pasó en Paraguay, qué pasó en Venezuela, qué le pasó a Correa, qué pasó en Honduras. Detrás de todos esos intentos desestabilizadores están las grandes corporaciones mediáticas. Y ahí es donde, por eso uno piensa en la idea de fortalecer los gobiernos populares que gobiernan mayoritariamente la región hace 10 o 15 años según cómo analicemos la región. A mí me parece que fue Chávez el que abrió el paraguas para que esta Latinoamérica sea, después vino Kirchner, después vino contra Lalca, después vino el UNASUR, hay una fortaleza regional. Ramonet estaba maravillado diciendo, es la única región del mundo donde pasan cosas, donde se plantea un debate por la ley de medios, donde la gente está pensando conscientemente en la política. Podemos analizar cada uno de los países, pero a mí me parece que si hay un fenómeno común, así como nuestros problemas son comunes, el poder corporativo nos rige y hay una incidencia de los países centrales porque ese dominio corporativo se sostenga. Me parece que es en la voluntad de los gobiernos populares y de los pueblos que los votan la única fortaleza para que eso cambie y el poder quede firmemente en manos del Estado. Por momentos parece que tanto el gobierno como aquellos periodistas que adhieren o comulgan con muchas de las políticas del gobierno, parece que están a la defensiva de infinidad de agresiones, tanto políticamente como agresiones en lo personal, difamaciones. Este gobierno sacó las injurias, ya no se puede procesar más a un periodista por injurias.
pero pareciera como que siempre, digo, y me poso en esto de las corporaciones no perdieron esta década, siguen vivitas y coleando, y la consulta es tan así, estamos tan a la defensiva permanentemente, se está muy a la defensiva de todas las agresiones y de todas las difamaciones que desde esa usina de sentido que son los medios dominantes lo expresan por todas sus formas. Yo creo que eso tiene un punto de inflexión y es cuando, y ahí empieza el planteo de estar o no a la defensiva, porque en realidad más que estar a la defensiva, a mí me parece que hay una confrontación con el poder, una tensión por el poder, una discusión legítima por el poder y un desnudo de el poder político que tienen los grandes medios de comunicación. Y eso empieza cuando Kirchner le empieza a decir a Clarín que está nervioso, ¿no? ¿Estás nervioso, Clarín? Horacio Berbisky da una charla en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Periodismo de La Plata, el año pasado, y retoma esto que estoy diciendo. Y él dice, retomo sus palabras, él dice, yo no entendía mucho qué quería decir Kirchner con estás nervioso, Clarín. Presumía que estaba hablando de los medios, el poder, pero no quería decir, hasta que se reunió con él y le preguntó. Y lo que pasó, ni más ni menos, es que Clarín, con Mañeto a la cabeza, le dicen que Cristina no podía ser candidata, que no iba a ser candidata. Y ahí es donde él rompe la negociación que tenía hasta ese momento con el diario Clarín y asume esa partición. Y visibiliza, y Berbisky lo retrata fielmente, y dice, lo sube a la cancha, lo sube al ring. Les dice, ustedes no son ángeles, no tienen alas, están en el barro igual que nosotros, peleen de igual a igual. Esa visibilidad, esa inteligencia para visibilizar el poder, me parece que es la fortaleza de este tiempo político y lo que no pueden tolerar, así como no le van a perdonar nunca al kirchnerismo la persecución por los juicios de lesa humanidad, nunca le van a perdonar que se haya confrontado inéditamente a lo que nunca nadie se había confrontado. Y me parece que es la fortaleza que genera toda esta discusión. La transgresión del kirchnerismo de enfrentarse a estos poderes no se lo van a perdonar y van a fortalecer cada vez más en esa confrontación y van a poner a Mascarón de proa haciendo el show periodístico del domingo con la abstracción de la denuncia y la condena mediática que viola cualquier principio de inocencia, aún con las posibilidades de que lo que diga sea o no sea y que lo tendrá que investigar la justicia. Y estoy hablando de la nata, van a poner a la nata como Mascarón de proa, van a hacer que Pablo Fernández escriba un libro denostando al Víctor Hugo, van a hacer una campaña como hicieron el año pasado contra Raúl Caffaroni, el juez de la Corte Suprema, van a hacer todo lo posible por atacar lo que tiene este proyecto político, que es un núcleo ético. Nunca ninguno de los que adherimos a este tiempo político nos vamos a arrepentir de haber estado en este tiempo político, porque es el tiempo político de los enfrentamientos con los poderosos, porque uno de los errores que los periodistas podemos cometer, está claro de una vez y para siempre que no va a ser lo mismo el periodismo que tenemos ahora que el que teníamos antes, porque en las escuelas de periodismo nunca más se va a enseñar cómo entender la noticia, sino se va a mostrar qué dice cada uno para ver cuáles son las intenciones que revela ese mensaje. Sí, hasta hace un par de años era habitual en los medios más concentrados, las revistas Noticias o los voceros de los medios concentrados, revista Noticias o cualquiera de ellos que sacaba el periodista más prestigioso y el periodista menos prestigioso o el más desacreditado. Ya a esta altura dejaron de tener esa posición de juez y parte, de decir a quién la población se cree. Me parece que ahora, en estos momentos, la cosa está bastante más clara, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que está clara para gran parte de la sociedad y creo que también es cierto que hay una gran parte de la sociedad, digamos, hay que tener en cuenta que las clases medias de las principales ciudades del país son sectores muy mediatizados.
Yo lo viví personalmente cuando cubrí las marchas, los cacerolazos opositores el 8 de noviembre o el 18 de abril. Y cómo la reproducción de consignas eran la reproducción de consignas instaladas por los medios dominantes. Yo creo que han perdido poder político, que el gobierno no ganó la pulseada, pero le ciñe la muñeca para torcer esa porción de poder. La muestra es la cantidad de personas que convocaron en Plaza de Mayo el último 25 de mayo, pero me parece que los medios dominantes siguen siendo dominantes, que tienen capacidad de instalar agendas, que tienen capacidad de instalar consignas. Hoy, hace unos días salió una encuesta sobre las intenciones de voto y demás, creo que de Polarquía, inclusive estuvimos construyendo la con Víctor Hugo en la mañana de Continental, porque las preguntas eran bastante inducidas, bueno, no importa. Pero de esa encuesta salía que la principal preocupación de la gente consultada era la corrupción. Eso es un dato claro de que es el mensaje que está imponiendo el Grupo Clarín domingo a domingo con Jorge Lanata. Ya no es más la inseguridad, ya no es más el dólar, como sí era el 8 de noviembre, ahora es la corrupción. Y me parece que eso tiene que ver, y ese es el esfuerzo que uno hace, por eso hay que salir a la calle, poner el cuerpo, distribuir la palabra, someternos a interpelación, que ustedes digan lo que les parece bien, lo que les parece mal, porque es la única manera de construir criterio y ciudadanía. Ya que hablaste del 8N y no me acuerdo del otro día. 18A. Bueno, ¿nos podés contar, aunque sea breve, a modo de anécdota, lo que te pasó a vos en ese momento, aquel primer encuentro del 8N, cuando nadie sabía que un móvil de la televisión pública iba a poner el micrófono libremente para que expresen todo lo que iban allí, y esta situación del 18A, que fue bastante más tensa y bastante más preparada por quienes fueron allí? Bueno, un poco todo lo que estuvimos hablando creo que se conjugó en ese tiempo. Básicamente lo que pasó fue que yo pensaba cómo, digamos, si la marcha del 8N está siendo tan movilizada, tan armada, tan ocultamente pregonada por la oposición, desde el 18 de abril por lo menos la oposición intentó capitalizarla políticamente, a diferencia de lo que había pasado el 8 de noviembre, yo pensaba, ¿cómo la vamos a contar nosotros? ¿Cómo la voy a contar yo desde la televisión pública? Y no me sentía cómoda pensando en analizar esa marcha desde el estudio de televisión. Porque me parecía que había un lugar que nosotros tenemos que atreverse a ocupar, que es el territorio. Tal vez ahí está mi parte militante. Entonces le propuse al productor ejecutivo del canal, del programa, de cómo vamos a cubrir, digamos, arrepintiéndome a cada palabra que decía, ¿no? Mientras decía me iba arrepintiendo de lo que estaba diciendo. Entonces, pero ¿cómo vamos a cubrir la marcha del 8N? Porque si quieren, yo hago el móvil. Y quedó ahí flotando la idea, pensándolo, y yo cumplo años el 7 de noviembre. Entonces, hasta el 7 de noviembre nadie ha visto la lista, yo ya me había resignado y en un punto dije, bueno, está bien, esto ya está, ya lo propuse, no lo quieren hacer, listo, otra cosa. Y el 7 de noviembre, el día de mi cumpleaños, me llama la productora para decir, ¿lo hacemos el móvil mañana? Y ahí, dice, como que yo misma dije, ¿qué estoy haciendo? Porque también yo tenía un montón de preguntas, digamos, también había, lo único que sentía claro era que no quería analizarlo desde la comodidad del estudio, de ese lugar cómodo, producido, lleno de luces, que es el estudio de televisión, y me parecía que había un desafío. Lo que yo pretendía era intentar construir un diálogo posible dentro de un contexto imposible, establecer un puente comunicacional para entender, para arrojar, si era posible, un poco de provocación intelectual sobre los que estaban ahí, para ver por qué estaban, cuál era la representación política que los convocaba, qué tipo de país querían. Y me parece que eso fue lo que pasó, y fue interesante, fue un desafío interesante, contundente. Logramos construir un diálogo en medio de la agresión. Me acuerdo que se hablaba con el que ahora es mi novio, pero en ese momento no lo era. Entonces yo le preguntaba y le contaba lo que iba a hacer. Entonces en un momento
y me dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es que decirles a la gente que todo el mundo, si quieren putear, que se puteen al micrófono, pero que no te agredan. Bueno, entonces, cuando llega el momento yo me quedé en un costadito en el móvil de la televisión pública, cuando llegó el momento, también había una discusión si ponían, todos tenían que estábamos preocupados, porque realmente hay un clima de hostilidad. Entonces yo me planteé ahí el chico de la televisión pública, Fernando Alonso, me se acerca y me dice, mira, no vas a poder hablar, te van a putear en colores, es ensordecedor, yo si querés me quedo acá para hacerte el aguante. Yo había ido con un grupo, 2 productores y 3 amigos y amigas que éramos la armada Brancaleone, ¿no? En ese contexto. Entonces yo me acerco con el QR 678, una postura corporal amigable, digamos, y digo esto, vamos a hacer una cosa, todo lo que quieran decir y putear lo dicen al micrófono, pero no me agredan físicamente porque si no yo me voy, como si alguien quisiera, que estuviera ahí, pero bueno, funcionó. Y funcionó porque pasó algo comunicacional y creo que también pasó algo político, ¿no? Creo que fue la demostración de que estamos hechos de política, de que tenemos un contexto político. No solo fue un ejercicio comunicacional intenso, maravilloso para mí, creo que también valorado por quienes hablaron, sino que fue un hecho político porque la lectura de la marcha el otro día, los medios la tuvieron que leer a través del móvil de la televisión pública. Que si lo analizamos realmente, y no es de verdad, les digo, fue ni más ni menos que hacer un móvil. Lo que pasa es que en ese lugar donde las corporaciones mostraban ese discurso sin los micrófonos abiertos, lo que hacía Clarín, lo que hacía TN, era relatar lo que estaba pasando, pero no abrir el micrófono, porque si abrían el micrófono resaltaba lo evidente, lo que pasó. Y había sido, claro, o si no decía, entonces los obligamos a tomar testimonios, entonces ponían hasta instantes, pero no en vivo, hablando con la gente y que la gente se expresara. Bueno, y así pasó todo lo que, bueno, ustedes seguramente ya vieron, me parece que fue un ejercicio interesante, lo repetimos después, es verdad que después había mucha militancia en ese discurso, a mí de todas maneras me parece bien. El debate es qué hacer en la próxima movilización. Yo soy partidaria de que hay que ir, que se tiene que acostumbrar a que uno puede ejercer el periodismo. Sí, voy a tener unos problemitas, pero a mí me parece que es un ejercicio muy interesante. Yo soy partidaria de que hay que ocupar el territorio. Sí, está interesante que fue más o menos lo que terminó siendo 678 con estos años de construir los mensajes permanentemente a través de la recuperación del archivo, porque una de las cuestiones es que el archivo, eran propietarios de los archivos, lo que se había dicho en televisión o en radio, los propietarios eran los propios medios dominantes. Entonces, 678, la productora de BIR, lo que tiene como gran valor, me parece, es esto de poder posarse en lo que decían ayer para ver qué dicen hoy, y que casi siempre es distinto, o muchas veces es distinto, salvo la defensa de sus intereses económicos. Es que me parece que lo que está pasando es, ustedes no sé si ustedes vieron el archivo de la asamblea de Clarín donde participa Moreno. Sí. Y ahí como queda claro cómo se desnudan estos intereses. Hay una partecita que no sé si salió, a mí me la contó Moreno, no sé si luego la pasó en bajada de línea, que en un momento Moreno le pregunta al gerente financiero, eso todavía no lo pude decir en Twitter, Moreno le pregunta al gerente financiero de Clarín, le dice, pero ustedes hicieron un balance, un análisis económico de lo que les va a costar oponerse a la ley de medios. ¿Salió? Y claro, y él dice, no lo hicimos. Entonces Moreno Le dice, son muy malos gestionando una empresa porque no van a llevar a la quiebra poniéndose en Noruega. Claro, a nuestro medio, a nuestro diario, eso es impresionante. Pero me parece que ahí está cómo se revela que la oposición no es solamente económica, porque la desconcentración del Grupo Clarín es vendiendo activos, o sea que probablemente pierdan dinero, tal vez haya repartición por parte del Estado. La oposición es ideológica, la oposición es
sino ceder poder político, porque están acostumbrados con la complicidad de todos los gobiernos que le sucedieron a este país desde el inicio de la democracia, a acumular poder político. Entonces, esa es la verdadera oposición. Poder político que les garantiza sus negocios. Sus negocios, obvio. sus candidatos, claro, sus negocios, pero también su dominio político. Sus negocios y su dominio político en la Argentina, la dependencia que tiene la oposición del Grupo Clarín es abrumadora. La delegación de representación de la política opositora en manos de los titulares de los diarios es abrumadora. Lo dice Agustín Rossi cuando, no me acuerdo, en la votación de Clelia, y le dice a la oposición, lo llama a la oposición, y le dice algo así como, despiértense, ustedes no son nuestros enemigos son las corporaciones. Y me parece que ahí es donde está el eje para mirar no solo a la Argentina, sino también a la región. Vamos a empezar a hacer algunas de las preguntas de los compañeros que están con nosotros. Omar Muñoz pregunta si la línea divisoria entre periodismo y propaganda es hoy más fina que nunca. Yo me referiría a la definición de periodismo a la definición de periodismo que dice que periodismo es mostrar lo que otros no quieren ver, el resto es propaganda. El tema es qué mostramos, y aquí vienen los planteos y los resalios de la década del 90, donde lo que había que revelar era la ausencia del Estado desde lo público. Entonces los periodistas, frente a esa ausencia feroz del Estado, un Estado que no era inclusivo, que gobernaba para las corporaciones, que surgió desde el peronismo y después traicionó esos conceptos proponiendo el derrame de la copa, y claramente la copa nunca derramó. Desde ese lugar, hacer periodismo tenía como un rol de fiscal ad hoc, como los fiscales que está poniendo Alejandra Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación. Entonces era como hasta necesario ese tipo de periodismo. Y entonces nos acostumbramos a ejercer naturalizando las violaciones a los principios de inocencia, naturalizando las condenas mediáticas, aplaudiendo el impacto de las cámaras ocultas. Ejercer el periodismo hoy implica querer saber dónde está el poder. Es la única manera de hacer periodismo y no propaganda. Víctor Hugo, generalmente, y es uno de los pocos que lo escucho decir públicamente, él expresa habitualmente algo que también ya rondaste vos, es esto de los medios de gestión privada, también son medios públicos, y también a cada uno de esos periodistas, de esos gerentes, le pagamos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos los que consumimos esos productos y consumimos esos productos con un agregado publicitario para poder pagar a estos señores, a estos periodistas de estas corporaciones. Sí, pero además, por ejemplo, y aquí tiene que ver con revelar las hipocresías, con lo que cobra de más, ¿quién paga lo que cobra de más Cablevisión en todo el país, incumpliendo, creo que aquí en esta ciudad fue el amparo contra la resolución de Cablevisión que contradice la de la Secretaría de Comercio y pagan más de lo que tienen que cobran más de lo que tienen que cobrar? ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale el dinero para pagar el cable que propone Cablevisión y que no es el que tiene que cobrar? ¿Qué pasa con las exenciones impositivas del Grupo Clarín y de todo el grupo mediático, pero al ser dominante Clarín más? Las exenciones impositivas tienen que ver con que por motivos de mejoramiento de industria, digamos, de una especie de subvención para mejorar la calidad audiovisual o gráfica o de imprenta, el Estado exime de pagar impuestos a los medios. Clarín se ha beneficiado históricamente de las exenciones impositivas, que fue Kirchner el que le cortó el chorro de las millonarias exenciones impositivas que cobraba Clarín. O sea que el tema de la plata, quién paga lo que a los trabajadores de los medios, es también un planteo hipócrita. Es tan hipócrita que en este momento hay un conflicto gremial de los sectores de los trabajadores de prensa gráficos que han logrado un paro histórico en las redacciones de los diarios. Hoy mismo salen sin firmas, creo que Página 2 y Tiempo Argentino, en el Clarín no, pero hay todo un planteo por paritarias,
Lo que propone la Cámara Patronal de los medios gráficos es el 13%, cuando después en las titulares de las tapas plantean como poco el 24% logrado por las centrales trabajadoras y promocionan a Moyano pidiendo el 30% de aumento paritario. Entonces, hay una hipocresía abrumadora y es lo que nosotros tenemos que atrevernos a visibilizar. Esta pregunta dice, las mentiras de los medios, como Clarín, la posición destituyente de ellos, ¿son causales para quitar las licencias mediáticas, por ejemplo, a los canales? ¿Y eso ocurre? Mira, yo creo que la Autoridad Federal de Aplicación tiene la potestad para intervenir, pero no lo van a hacer. Y me parece que sería un error garrafal intervenir. ¿Qué es lo que ellos quisieron instalar? ¿Ustedes recuerdan la Nata diciendo, no sé si vamos a estar el domingo que viene, hagan algo? Bueno, y me parece que justamente esa es lo difícil de pelear con las herramientas más justas, más que, digamos, yo creo que el gobierno podría intervenir papel prensa, tendría la potestad para hacerlo, podría intervenir Cablevisión, tendría la potestad para hacerlo, no lo va a hacer porque no va a ir contra la libertad de expresión. Ustedes piensen, ¿se acuerdan cuando la Nata mostró en su programa el plano de catastro de la casa de la presidenta en el sur? Ustedes piensen si, claro, la bóveda y todo eso, claro. Ustedes piensen si en Estados Unidos presentaran los planos de catastro de la casa de Obama. Eso lo decía Carlos Villarroel en su programa en Radio del Plata. Directo a Guantánamo. Pero no hay nada que intervenir en medio. Esos periodistas van a Guantánamo por terrorismo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no pasa nada. Me parece que está bien que no pase nada. La libertad de expresión también es eso. Pero bueno, lo que tenemos que pedir es que haya un fallo de la Corte Suprema para que se instale la ley de medios, plenamente. Tal vez sea conveniente seguir expresando, y ahí está el rol de 678 y algunos otros medios, de ir deconstruyendo estas supuestas verdades, porque si no, siempre son es campo orégano, podríamos decir, para ellos. Esto también tiene que ver con esta pregunta que dice que a veces cuando pasa en el zapping los deja un poco desanimados las operaciones de tipo estamos en peligro, como decía recién, no sabemos si volvemos la semana que viene, TN va a desaparecer, además jugando con perversamente con algo que tiene otro sentido en la historia reciente argentina. Sí, y de todas maneras, vos fíjate que estás comparando todo el grupo de comunicación mediática con un programa de televisión como 678, ¿no? Me parece que la diferencia es todavía abrumadora, la diferencia de voz es abrumadora. Me parece que de todas maneras, aún a riesgo de perder esa batalla cultural, hay que seguir dándola, que está más que claro que las leyes por sí solas no solucionan los problemas de la gente y pueden ser letra muerta si las sociedades no la pelean. Me parece que está en la responsabilidad de cada uno, desde su lugar, llenarse las manos de puñados de argumentos para defender el puñado de verdades que queremos defender. Y ahí también vamos mezclando con algunas preguntas de los compañeros que dicen cuáles serían los mensajes, cómo podríamos potenciar los mensajes para, el compañero dice, para las próximas elecciones, ¿no? Se cree que se está en juego mucho para las próximas elecciones y cómo se puede ir construyendo otro tipo de mensaje para llegar a todos. Sí, en lo que ayuda a las próximas elecciones, yo creo que tendría que... Todas las leyes de reforma judicial hablan de una mirada democratizadora. Yo creo que la oposición también está muy fragmentada. Me parece que, no sé, la respuesta es básicamente no sé, porque no sé desde el punto de la política partidaria, pero sí sé que lo que tenemos que seguir haciendo es el mejor esfuerzo posible en ejercer un periodismo profesional. Me parece que es eso, no podemos responder a la falacia con falacia, no podemos responder a la mentira con mentira, no podemos responder a la violencia con violencia. Me parece que tenemos que ser cautos, calmos, concretos, prepararnos, leer mucho,
capacitarnos y responder desde los argumentos. Esto, tal vez una herramienta sea Twitter. Si ustedes viven en ese micromundo de Twitter, que es un micromundo, pero no deja de ser un pequeño panorama, a los insultos, que son muchísimos, uno le responde con argumentos. Y tal vez uno piensa que ahí hay semillas que estamos sembrando. No sé, la verdad que va a ser es un año difícil, está siendo un año muy difícil. Muchas veces no sabés por dónde va a venir el próximo planteo desestabilizador, o las reuniones cumbres que hacen en Telenoche, como Alejandra Santillán sentada en un lado, la Nata en el otro, Van der Kohl, Julio Blanc, Joaquín Morales Solá, Nelson Café, todo el lado magneto de la vida plena, como diría Víctor Hugo, y uno dice, ¿qué más? ¿Qué se viene mañana? ¿Qué amparo contra la democratización de la justicia? ¿Qué cautelar que frene otra vez la ley de medios? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué acusación nuevamente? Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos las herramientas que tenemos, que son las de la democracia, la de la comunicación popular y la de la honestidad intelectual. Esos se complementan con qué desafíos nos podemos plantear en el próximo año, en los próximos 2, 3 años, en esta batalla cultural en la que estamos inmersos en la Argentina de este tiempo, ¿no? El kirchnerismo que se anima a enfrentar, pero no solo el kirchnerismo partidariamente, ¿no? Como proyecto social, cultural, como dijo el 25 de mayo Cristina, cuáles son los desafíos que se plantean para lograr por lo menos un empate. Yo creo que lo interesante de la sociedad argentina es que construye capital simbólico. Me parece que hay una mística de la política dando vueltas, hay unas ganas de pensar, unas ganas de participar, unas ganas de saber. Me parece que esa posibilidad, el otro día en este programa de Novarecio, el periodista que es uno de los editores de política de perfil decía, no, porque a mí lo que no me gusta es esto de que todo sea político, y que las familias se peleen por la política, y que se divida la gente por la política, y que se separen las parejas por la política, y que los amigos dejen de ser amigos por la política. Yo pensaba que justamente eso es lo interesante de este tiempo, que haya política en la Argentina. Entender que estas contradicciones que nos habitan, no saber muchas veces qué va a pasar, o no saber cómo transitar este tiempo, solo sabemos las herramientas que tenemos, tiene que ver con las contradicciones que nos habitan, y que los argentinos entendemos que tenemos que pensar por nosotros mismos, que nunca más tenemos que pensar por las consignas impuestas por los medios dominantes, que lo que yo digo tiene que ser sometido a interpelación, sometido a discusión, confrontado, repensado, para que después podamos construir ciudadanía y criterio, y entender que las contradicciones que nos habitan o las resuelve la política o no las resuelve nadie, o las resuelve la política o las resuelve un poder dominante que ya sabemos que la copa no chorrea. Me parece que hay un interesante dato de una investigación del CONICET y del equipo CELPIES, que analiza pobreza al CONICET, que cruzó los datos del último resultado electoral. Tal vez eso responde a la pregunta sobre el año electoral. Cruzó los datos del último resultado electoral con el último censo. Cruzó los datos del resultado electoral por distrito con el censo poblacional. El resultado fue que esta última elección fue la elección más polarizada desde los años de la vuelta de la democracia. Por primera vez, si no digo todos para no decir todos, pero digo todos, los pobres votaron en Cristina. Hay una representación de este gobierno en lo popular inédita. Hay una mirada revolucionaria de muchas confrontaciones. Eso me lo decía Baltasar Garzón. Es un proceso revolucionario el que se está planteando en la confrontación de la democratización de la justicia. Hay que hacer un esfuerzo por explicar lo que allí está pasando. Que la sociedad tenga una percepción de que la justicia puede ser reparatoria, que puede ser un poco más justa, que se puede acceder a una justicia popular. Y me parece que ese es el foco donde yo propondría mirar este año electoral. Hay una consulta sobre cómo ves
tal vez de primera mano, con los entrevistados que habitualmente, las entrevistas que habitualmente haces, a la oposición? Porque parece una armada Brancaleone que no saben para dónde quiere salir y que todos los días cambian su discurso de acuerdo a la agenda que demarcan los medios más concentrados. Yo llamaría a la oposición a que construya política. En cada una de las charlas que tengo en Radio Nacional, todos los días entrevistamos a un opositor, o ese por lo menos es nuestro objetivo, veo una delegación de representación. Han cedido la representación popular en los medios corporativos. Se asumen perdedores antes de salir a la cancha. Cuando el otro día en 678 ponían al equipo de TN presentando a Macri, la entrada triunfal, realmente es así porque ojalá que Argentina tuviera un interlocutor opositor con el que sentarse a negociar por fuera de las corporaciones mediáticas. El decreto de necesidad y urgencia que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que pretende ser el candidato opositor de la derecha argentina, que es un avasallamiento constitucional y está vigente supuestamente para proteger la libertad de expresión, fue escrito, y esto me lo dijo a mí uno de los integrantes de jurídicos del PRO, por un abogado de Magneto. Hay una delegación representativa total. O sea, me parece que la pregunta es, ¿qué país quieren? Yo creo que quieren un país subsumido y dominado por la sociedad rural y la oligarquía que domina siempre la Argentina y la representación corporativa de los medios, que son fieles representantes de esos intereses. Y lamentablemente me parece que no es solamente la oposición, que también hay una parte de lo que podemos llamar el peronismo federal que juega esa misma jugada. Bien. ¿Es posible que haya una nueva 125 o algo similar que levante una gran parte del país? ¿Y qué sucedería en ese caso comunicacionalmente? No sé. No sé, estoy pensando en lo que fue la confrontación por la 125 y en ese lockout patronal. Creo que el gobierno tuvo que aprender de esos errores comunicacionales. Me parece que ahí hubo un déficit en que la sociedad entendiera qué estaba en juego, esta necesidad de cobrar retenciones para distribuir la renta del campo y trasladarla, sumarla al resto de la sociedad. Entonces, fue idea es la teoría política del economista Marcelo Diarmen, que proponía hace muchísimos años este planteo, que ellos lo toma, y creo que lo comunicaron mal, digamos, la sociedad no entendió. Me parece que ahí el sector, por supuesto, con la fortaleza de las corporaciones mediáticas, el campo ganó en este mensaje. El sector agroexportador, en realidad no el campo, el sector agroexportador logró transmitir este mensaje de que si la tierra es la patria y el campo es la tierra, el campo es la patria. Entonces logró transmitir ese mensaje de que oponerse al campo, vos fíjate que hasta el propio Víctor Hugo cayó en esa trampa, era oponerse a la patria. Me parece que yo hablo cada tanto con Luis Miguel Echeverres, el presidente de la Sociedad Rural, que amablemente atiende, y tenemos una charla casi ideológica una vez cada 15 días por lo menos. Parezco a ganar las líneas azul con Aníbal Fernández, más o menos una cosa así. Y el concepto de la sociedad rural es que, no fíjate, ¿no? El concepto de la sociedad rural es que los impuestos, enormes impuestos que el campo aporta al país, no llegan a la sociedad. Entonces dice, pero usted no ve los pueblos que están mal, el país quebrado, las escuelas sin educación. Digo, pero ¿se ve usted de verdad me lo está diciendo? ¿Usted ve que no hay educación, no hay inclusión escolar, no hay asignación universal? Bueno, es ese el mensaje que transmite. En 2008, cuando fue este lockout patronal, los accionistas del Grupo Clarín, que son productores agropecuarios, ni contarles lo de la Nación y la sociedad con Expoagro, que factura carradas de millones de pesos cada año y es la exposición agroindustrial más importante,
Los accionistas del Grupo Clarín y de Nación no le contaron, no le dijeron a la sociedad que ellos eran socios del grupo que estaba presionando el gobierno. Y me parece que eso no fue lo suficientemente visibilizado. Una consulta muy personal. ¿Qué sentiste en el programa cuando fue Néstor Kirchner a 678 en aquel verano? Yo no estaba todavía en 678, pero lo vi, lo vimos, reclamamos mucho con Víctor Hugo. Kirchner tenía una capacidad de emocionar, me parece, ¿no? Tal vez uno lo dice desde el tamiz de la muerte de Kirchner. Pero a mí me generaba eso desde el primer discurso presidencial, aún no habiendo votado a Kirchner en su primera candidatura. Y me pareció eso, y además una claridad discursiva de entender dónde estaba la confrontación y por qué se estaba confrontando. Y también un déficit de tenerlo a Alberto Fernández al lado, que es el operador del Grupo Clarín, después esto lo relató mucho Carta Abierta, y cómo esa influencia de Alberto Fernández erosionaba en la política comunicacional. ¿Cuáles serían los 5 pilares sobre los que hoy se basa el poder comunicacional para contrarrestar a los medios dominantes? ¿No? Estamos hablando mucho de 678, pero además... Lo que pasa es que esto me parece que también había otra discusión, es sobre si el gobierno tiene medios de comunicación propios, ¿no? Y a mí me parece que el gobierno, vos fíjate que el gobierno intenta responder comunicacionalmente a través de medios afines. Esto es una realidad indudable. Pero si vos analizás las radios, hoy sale la etapa de un suplemento de La Nación, justamente la caída de Radio 10 frente a Radio Mitre, si vos analizás los medios afines al kirchnerismo, tienen supuestamente mucho menos rating que los medios dominantes, ¿no? O que Radio Mitre. Lo de Radio Mitre y Radio 10 es un tema para analizar. Sin embargo, me parece que lo que hace el gobierno es muy buena la pregunta, porque también a mí me parece que hay un replanteo de cómo comunicar. Un replanteo de cómo me parece que lo que elige hacer Cristina con su especial mirada sobre la comunicación es muchas veces saltar a los medios y hacer una comunicación directa. Me parece que ahí está el tema de las cadenas nacionales, las videoconferencias, porque comunicar desde los medios de comunicación en este contexto se hace difícil. Me parece que una herramienta es la televisión pública, 678 como de constructor. Hay una mirada sobre qué es 678, ¿no? Si 678 es un programa de debate periodístico o una herramienta política. Nosotros mismos dentro, esta no lo charlé con mis compañeros de 678, pero estoy segura de que dentro del mismo programa hay algunos que pensamos que es un programa un foro de debate periodístico y otros que piensan que es solo una herramienta política. Yo me quedo con el foro de debate periodístico. O sea, no me asumo como una vocera del kirchnerismo. O sea, me parece que me asumo como una comunicadora que apoya este tiempo político sin renunciar al periodismo. Y ahí es donde vos entrás en una desigualdad. Vos decís, ¿con qué contrarrestás esa comunicación? Si vos querés pelear de igual a igual, tendrías que hacer lo mismo que hace el Clarín, que es inventar operaciones, falacias, jugar con las mismas armas. Y no podés hacerlo. O sea, no podés renunciar al periodismo, no podés no preguntarle a un político que viene a 678, un funcionario, aún en un contexto amigable, no preguntarle periodísticamente. Y entonces ahí nos enfrentamos a la dificultad de la deconstrucción, porque instalar la falacia es muy fácil, deconstruirla con los argumentos de los datos no falaces es mucho más difícil. Me parece que el fútbol para todos es otra herramienta comunicacional importante. Después está el debate de poner el fútbol más importante a la noche, y bueno, ahí entramos en otro debate. No es fácil contrarrestar comunicacionalmente. Yo creo que no es fácil para ningún líder político. Hoy escuchaba, por ejemplo, que Obama
no dio ninguna nota durante su campaña, que solo se comunicó por Twitter. Me parece que Cristina, y la parodia de la nata, que me parece no solo degradante, sino insultante, de la imitación que hacen sobre Cristina, justamente Cristina entendió eso, y por eso se comunica directamente, y por eso también utiliza mucho las redes de Twitter, lo que diría Ramonet, el quinto poder. Sí, que ya no son más las cadenas internacionales, sino que Google, Facebook, Twitter están cumpliendo ese rol de llegar más. Yo creo que la militancia también, ¿no? La militancia está ejerciendo un poder de comunicación también muy grande porque está siendo visible en la calle. La presencia... Y los programas del Estado que ya no es gerenciar un programa, tener un programa de capacitación que acompaña a tal programa, sino que tiene un contenido político cierto que llega con la voz de lo que quiere decir el gobierno que lo ejecuta. Sí, yo creo que este gobierno responde con política. A mí me parece que, yo siempre digo que el kirchnerismo es como el patito de la feria, ¿no? Es el único al que le podés pegar, tirar, pedir, reclamar, valorar, porque es el que está. El discurso del 25 de mayo de Cristina fue muy interesante porque es un planteo de todo lo que puede mostrar el kirchnerismo que hace. Yo creo que lo mejor que hace el kirchnerismo es plantar una propia agenda a través de políticas públicas. Cuando fue la tan controvertida para la oposición planteo de blanqueo de capitales, a mí un alto funcionario del gobierno me dijo que querían llevar el dólar ilegal a 15 para contrarrestar el impacto de la medida del blanqueo de capitales. Entonces me parece que más allá de las herramientas comunicacionales que son deficitarias, me parece a mí, somos deficitarios por esto, por las dificultades de responder a las falacias con verdades. Me parece que este gobierno responde con políticas públicas y cambia la agenda con enfrentamientos muy fuertes, como las reformas impensadas del sector judicial, como este blanqueo de capitales que atrapa hasta diría por derecha, ¿no? porque beneficia a evasores impositivos. Y como dirían, ¿no? Pero además, me parece que otra cosa que es interesante para construir es que este gobierno, que representa como ningún otro esta polarización de los resultados electorales a los sectores más populares, ha sido quien más ha beneficiado a las clases dominantes. Y eso yo creo que se refleja en las urnas, ¿no? Porque ahí es donde cambian los discursos y aparecen los votos. Muy bien, estamos llegando al final. Abrimos para algún compañero una o dos preguntas, por si no supimos interpretar cabalmente los papeles que nos fueron... Si sabes, o me puedes dar tu opinión, ¿qué esperan encontrar más adelante Alfonsín si un día llegaran al poder? En contrapartida, sacando el PRO, que se sabe los negocios que tiene con Clarín, los otros, Wiener, Alfonsín, que están en contra de la ley de medios, ¿qué piensan del futuro? Si sabés o la opinión que tenés. Yo creo que quieren un país de derecha, me atrevo a decirte eso, por las expresiones de ellos mismos. Yo les estoy haciendo una pregunta acá cuando los entrevisto últimamente, que es ¿desde qué ideologías se están parando? No todos lo reconocen, pero digamos, quieren no tienen la mirada de un país inclusivo, plantean una política donde, no lo van a decir abiertamente, pero de desactualización de la asignación universal por hijo, plantean la cuestión del 82% móvil, que en realidad también es una falacia, porque ¿quién no quiere que los jubilados ganen el 82% del sueldo vital y móvil? Pero generalizar la sentencia de la Corte Suprema sobre los jubilados es desfinanciar al ANSES. No quieren un sistema tradicional que sea solidario, no quieren confrontar con la sociedad rural. Me parece que eso es un planteo claramente de una, bueno, tal vez, de una mirada de derecha, creo que es eso. Pero es una opinión, a riesgo de estar equivocada. Bien, ¿algún otro compañero? Si no... En 20 años, 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 20 años
teniendo históricamente la obligación de ir convenciendo con argumentos y dentro de los términos de la ley todas las mentiras que vienen lloviendo, porque el odio viene de arriba para abajo, es evidente, ¿no? En los carteles de las manifestaciones está perfectamente claro. Nosotros tenemos que seguir apelando a lo que la ley impone o a lo que el poder nos permite, porque de última venimos sometiéndonos al poder, seguimos sometiéndonos al poder, ¿no? No entienden lo que pregunto. Sí, sí. Digo, si la década ganada no tendría que ser, por ejemplo, el derecho a exigir que no me digan mentiras, porque a mí me envenenan con una mentira y no tengo absolutamente ningún argumento para refutarla. La denuncia, Ninguna manera. no tengo ninguna manera. Y yo me tengo que callar la boca y yo tengo que ser el bueno, he sido el bueno toda la vida. Tengo que ser el bueno y soportar el embate agresivo que viene de arriba para abajo y no puedo decir nada, no tengo ninguna defensa. Es la historia del dominante sobre el dominado, es la historia del poder. Siguen siendo. Sí, claro que sí. Por eso digo, o sea, yo también creo que esta es una década ganada, pero no es una década perdida para las corporaciones. Me parece que el único argumento es más y mejor democracia. Está en tus manos el voto para expresarte, y esta vez, y como nunca en la región, el voto tiene un valor. Si vos te pones a hablar con la clase media, baja venezolana, que está por primera vez con un grado de alfabetización altísimo, o la clase media argentina que tiene una, acá no yo creo que no podría pasar, a pesar de los intereses desestabilizadores, no podría pasar lo que pasó en Paraguay, porque me parece que no hay un consenso para que haya un golpe destituyente en la Argentina. Entonces me parece, bueno, cada uno tiene que pensar de qué manera pone el compromiso y el cuerpo, ¿no? Me parece que pasa por ahí, ¿no? Pero claramente, por eso es lo valioso desde el enfrentamiento al poder, ¿no? Porque vos decís, yo siempre fui bueno, pero me parece que a veces hay alguien que está diciendo, yo voy a tensionar ese poder para que quede en manos del Estado, que será sometido a interpelación popular en cada periodo electoral. Eso no había pasado en Argentina. Me parece que son las herramientas que tenemos. Ejercer más y mejor ciudadanía. La ley de participación activa que se aprobó es una década ganada porque hay ampliación de derechos civiles. Se nacionalizó el PF, se incluyó en el sistema previsional a las amas de casa. Hay una ley para las empleadas domésticas. La ley cuando uno ve a los opositores de la ley de fertilización asistida o a los que se abstuvieron, porque ni siquiera se opusieron, se abstuvieron, yo creo lo abrumador de esa oposición. ¿Con qué cara vos mirás a un electorado que te vota para que lo representes en la banca del Congreso si tu abstención va a fortalecer el poder económico de la medicina prepaga? Entonces me parece que pasa por lo que sí podemos hacer, que sí está en nuestro alcance, es visibilizar estos procesos. Cuando alguien dice, no, porque el Congreso es una escribanía, no es cierto. El Congreso no ha sido una escribanía, ha sido una década de ampliación de libertades. Si algo define la democracia, es la ampliación de derechos civiles. Lo que tenemos que hacer es capacitarnos para argumentar estas verdades y visibilizarlas. Y no llevarnos por lo que los mentirosos dicen. La última. Sí, o como también el tema del debate también en el tema de las escuelas, porque es una cosa de que, en mi caso, yo en la escuela creo que soy, en mi grado, por ejemplo, soy creo que la única de la que tiene un pensamiento distinto a los demás, y cuando llega el debate político, que sale así, cómo refutar las mentiras que dicen los demás, o en el caso de los profesores que vienen con una mentira, se las dicen, los alumnos la creen, y al ser la única, no poder contradecir eso. Es un tema, es un gran tema, así como se... Bueno, creo que lo que está diciendo Camila es parte del esfuerzo que tenemos que hacer por construir capital simbólico.
Me parece que es uno de los lugares donde digamos, porque que la construcción de capital simbólico tiene que ver solo con el compromiso, no se necesita plata para construir capital simbólico, no se necesitan ni recursos, ni que lleguen las computadoras, ni se necesita un compromiso con la docencia desde ese lugar, de construir capital simbólico justamente para eso. Bueno, que haya, ¿cuántos años tenés? 13. Bueno, que hayan, ya hay un logro de capital simbólico acá, querido. Pero Camila, que vos podés hacer estos planteos libremente hoy, también lo puedes hacer en tu escuela. El poder hacerlo libremente es un tiro para la justicia, me parece. ¿Qué pasa por ahí? Sí, tenemos dos preguntitas más, el señor, y así vamos cerrando. No es que querramos cortar el debate, pero si no, por ahí se nos va a hacer muy largo. En este debate, en esta lucha por las ideas, y esto que se implementó en la radio, de debatir con la oposición, ¿por qué no se hace también en 678? Para subrayar las contradicciones de la derecha. Mira, Porque no quieren ir. De todas maneras me parece una crítica válida. Yo soy partidaria de los debates, como saben me encanta debatir. No pelear, no dije pelear, me encanta debatir. Yo creo que es una crítica válida. Muchas veces queremos que en 678 haya gente que piense distinto. Muchas veces pasa que hay debates entre nosotros, o que hay tensiones propias entre nosotros. Cada vez que viene Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, todo intelectual, ustedes lo conocerán, plantea un eje discursivo. El otro día venía Carlos Girotti, que es miembro de Carta Abierta y pertenece también a la CTA, y Girotti decía, yo quiero discutir, yo quiero dejar de seguir la agenda hacía como una crítica a los informes de 18, yo quiero discutir este modelo, el discurso de la presidenta, la participación de las agrupaciones populares en el control de los precios, la situación de la minería. Yo creo que sí, yo abono a eso que vos estás planteando. Me parece pero de verdad que se intentó hacer un ciclo de debate y empezaron a no querer venir, las agendas se les complica venir a hacer esto, no quieren y no pueden. ¿Y por qué no lo hacen público? Pero lo han hecho, sí. Con nombre y apellido. Sí, que han Con nombre y inventado. apellido, están invitados y no vienen. Sí. Yo tengo que aclarar algo que después me retan en Uruguay. Yo no soy la vocera del 678. Puedo hablar desde mi trabajo. Yo en el 678 le pregunté a Moreno cuánto era la inflación. Digamos, me parece que hay debates que sí hay que darlos, claro que sí. Las dos últimas, los que no levantaron hasta este momento la mano, lo dejamos para otra vez. Estaba ella y alguien allá atrás. Primero vos, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, en el porcentaje del público que mira los medios hegemónicos, que mira Clarín, que lee Clarín, que mira La Nata, si vos pudieras de alguna manera decirle qué porcentaje hay de la gente que yo pienso esto porque veo los medios o miro los medios porque en realidad yo pienso esto y busco algo que me diga sí tenés razón. ¿Cuál sería este porcentaje si vos lo percibís? Es una eterna pregunta comunicacional, ¿no? Ya se la decía Nicolás Casullo hace un montón de tiempo. Y este planteo, creo que fue Rafael Correa el que lo dijo, que es la opinión pública no es la opinión publicada. Y Casullo decía, la opinión pública es la opinión de los grandes medios de comunicación. Yo creo que hay un altísimo porcentaje, cada vez menos, quiero creer, tal vez es una esperanza mía, de colonización intelectual, de colonización. Y también me parece que acá no tenemos que hacer cargo de la responsabilidad como receptores de la comunicación. Yo creo que cuando vos percibís las consignas repetidas sin el más mínimo análisis, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes,
yo les puedo asegurar que les pregunto a este público que solo consume medios hegemónicos y no sabe cómo funciona la financiación universal por hijo. Cree que es un plan social dado a los pobres con fines asistencialistas para que tengan votos. No saben que los chicos tienen que estar escolarizados, Para que gasten en drogas. vacunados, que no, Tal cual. que lo reciben las madres, que no pueden cobrar, o que si cobran la financiación universal no cobran otro plan social, que es una de las medidas más inclusivas, que lo que Cáritas recolecta por año es lo que más o menos por día se invierte el Estado en la financiación universal. No lo saben. Entonces, me parece que hay una responsabilidad como espectadores. Y vuelvo a este doble vía de la comunicación. La comunicación es la emisión del mensaje, pero también la correcta recepción del mensaje. Ese es un desafío. No repetir las consignas y que la opinión pública sea lo que vos pensás y no solo lo que te dicen que piensen, es Claro. un desafío, lleva tiempo de construcción, es una batalla cultural, es un planteo por el capital simbólico y es un esfuerzo ciudadano. Sí. Una pregunta. Más que nada, calculo que la mayoría de los que estamos acá estamos más o menos politizados y venimos con un interés, con una idea previa, ¿no? Con un concepto formado. Y bueno, más allá, cada uno en su vida siempre tiene que argumentar sus ideas y es normal que mucha gente consume el discurso dominante ante el cual uno tiene que rebatir con ideas. Frente a eso, uno de los temas que a mí más me cuesta... Esperame un segundito, Lourdes. Frente a eso, por ejemplo, a mí uno de los puntos, en general, de la gente cercana, digamos, que nos cuesta rebatir, más que nada por la falta de información, por la complejidad del tema, etcétera, por un montón de factores. Por ejemplo, el tema que con los pueblos originarios ¿no? Y yo el otro día escuché que vos entrevistaste a Félix, me pareció recontra saludable, muy bueno todo. Y el problema es ese, la información que no nos llega y cómo analizamos eso tan complejo, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que ese gobierno está construido en base a un sistema de alianzas y te entras a confrontar con un montón de sectores concentrados, más en esas provincias lejanas del interior, donde los problemas están, digamos, más gravemente, digamos, están muy agudizados de años, de siglos, tal vez. Digo, ¿qué opinión tienen ustedes, por ahí los periodistas militantes, como llaman, como lo denominan, los más comprometidos, con este tema complejísimo, ¿no? De los CON? Sí, te agradezco el planteo porque es interesante y me parece que también hay una responsabilidad de no esquivarle a la complejidad de los debates. Digamos, si estamos hablando de que acá hay una tensión por el poder y del poder del Estado, el poder de las corporaciones, sobre ese lugar no existe la neutralidad y no tiene que tomar postura. Ahora, si entramos en el territorio de la gestión de un proyecto político, ese proyecto político probablemente tenga cosas que no te gusten, cosas que te desilusionen, cosas que estén muy mal, y hay que animarse a debatirlas. Ni más, cuando se hace este planteo, lo que yo digo es, ¿cuál es el problema de plantear el conflicto con los pueblos originarios? Digamos, eso es un tema que lo conozco, lo trato muchísimo, lo he hecho para el Víctor Hugo, lo sigo a través del CEL, que es el Centro de Estudios Legales del CEL, que patrocina a Félix Díaz, la comunidad, la primavera que representa a Félix Díaz, está siendo realmente agredida por el gobernador de la provincia de Formosa, hay una audiencia de la Corte Suprema, hay negociaciones comprometidas, la Corte Suprema llamó a la audiencia interparte, la comunidad, el Estado Nacional y el Estado Provincial, y se comprometieron a atender a los reclamos. Me parece que el tema es, no tenemos que caer en eludir los debates. Lo peor que uno podría hacer para defender algo es ser fanático, ¿no? Y negar las situaciones de complejidad que puede tener cualquier proyecto político. Y probablemente este proyecto político tenga cosas que se desilusionan. Ahora, seguro va a ser sometido al voto popular en cada periodo electoral. No, aparte, también cuando tenemos que ver todas las cuestiones, vemos que los gobiernos progresistas de la región, todos, lamentablemente, están enfrentados en el mismo momento. Evo tuvo sus problemas, Rafael Correa tuvo, no sé, Venezuela, ¿ves? Mira, Félix Díaz dijo,
Félix Díaz, en esa charla con la que hablamos, dijo algo interesante. Dijo que cuando él se reunía con cualquier líder de la oposición, inmediatamente salía en la tapa de los diarios. Pero cuando lo atendía Randazzo, que en ese momento era quien llevaba adelante las gestiones, no. Y que él era consciente de la utilización mediática de sus reclamos. Porque tal vez a lo mejor que a él le interesa el reclamo de la comunidad, la primavera. Ponele que le interese. Ahora, seguro que no lo enfrenta en toda su complejidad. Me parece que ese es el planteo. Digamos, yo no le veo el problema en hablar de los conflictos y de los debates actuales, qué sé yo, ¿sí? Y esa es la agenda pública que uno legítimamente puede poner a cuestionar. Este proyecto político ha elevado el piso de los reclamos. Juan Carr, que no es kirchnerista y lidera ¿cómo se llama? Red Solidaria, no sé el nombre, plantea que en Argentina hay hambre cero. Hay casi una situación de hambre cero. Bueno, probablemente eso implique que haya otros problemas. Que haya la situación de la... Yo soy parte de la campaña contra la violencia institucional. Y hay situaciones, el desmadre de las policías provinciales en todo el país es un problema. Bueno, me parece que son cuestiones que hacen al entramado complejo de cualquier proyecto político. Muy bien, le agradecemos a ti.